A veces la pregunta no es cómo salir del vacío, sino cómo seguimos viviendo cuando nos sentimos así. Hola, bienvenido o bienvenido una vez más a mi podcast Mientras me construyo. Me siento muy honrada de que estés aquí. Hoy quiero hablar de un tema que lleva resonando en mi cabeza varias semanas o quizás meses, y es cómo seguir estando vacío. Creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar entender qué significa realmente sentirse vacío, porque cuando me senté a escribirles todo lo que hoy les quería decir, mm, pensé que el concepto era un poco abstracto. Entonces, para esto voy a recurrir a una idea de Viktor Frankl, un neurólogo y psiquiatra austriaco que sobrevivió a 4 campos de concentración nazis, que de hecho estoy leyendo uno de sus libros en este momento, se llama El hombre en busca de sentido. Y bueno, hay una idea que me hizo pensar muchísimo. Frank habla del vacío existencial y lo describe como la pérdida del sentido de la vida. Es decir, cuando el ser humano no encuentra un para qué, cuando no encuentra una razón profunda para vivir, aparece ese vacío que muchas veces intentamos llenar con poder, con placer o con distracciones. Si nos quedamos con esta definición, podemos decir que sentirse vacío está muy relacionado con lo que es nuestra vida y con lo que queremos que sea. Y siendo completamente honesta, recuerdo haberme sentido así no una, sino muchas veces a lo largo de mis 26 años. En el episodio anterior te conté algunas de las razones principales, pero hoy quiero hacerme otra pregunta, y es, ¿cómo el ser humano aún sintiéndose así logra seguir? ¿Cómo sigue levantándose de la cama? ¿Cómo sigue yendo a clases? ¿Cómo sigue trabajando en proyectos? ¿Cómo sigue incluso en los días en los que quiere quedarse solo llorando? Porque es muy fácil decir cosas como tienes que levantarte porque tienes responsabilidades, tienes que trabajar porque tienes que comer, tienes que dejar de llorar porque tienes una reunión en 20 minutos y te están esperando. Pero tú y yo sabemos que una cosa es decirlo y otra muy distinta es hacerlo. Y es que, en mi opinión, el vacío es uno de los sentimientos más difíciles por los que puede pasar un ser humano. Es esa sensación de ver pasar tu vida frente a ti y sentir que todo lo que estás haciendo está completamente desviado de donde quisieras estar. Y eso duele mucho. Pero aquí hay algo bastante interesante, y es que duela tanto también puede ser una señal, porque ese dolor muchas veces es lo que nos obliga a preguntarnos cosas que normalmente estamos evitando. Hay una alegoría de la filosofía que describe muy bien esa sensación. En mi carrera estudié varias materias de filosofía y hay una historia que siempre me ha parecido muy pero muy poderosa. Se llama la alegoría de la caverna y es de Platón. Quizás si me escucha un filósofo o un compañero de clases, me dirá que este mito tiene más que ver con la dimensión moral del conocimiento y con la educación, y de hecho es así. Pero yo siempre lo he relacionado mucho con el autoconocimiento. Por eso lo traigo hoy aquí. La historia dice que los seres humanos viven encadenados dentro de una caverna. Desde ahí solo pueden ver sombras proyectadas en las paredes y creen que esas sombras son la realidad completa. Claro, nunca han visto la luz, nunca han salido de la cueva, ni siquiera imaginan que existe otra realidad fuera de allí. Y yo muchas veces siento que el vacío se parece a eso. Para mí el vacío aparece cuando la cotidianidad me consume, cuando me rodeo de personas que no aportan nada positivo a mi vida, solo quejas o críticas destructivas. Cuando me quedo estancada en lugares donde no puedo crecer y ni siquiera estoy buscando otras alternativas, por ejemplo el trabajo. O cuando estoy dentro de relaciones donde no puedo ser yo misma porque siento que tengo que convertirme en otra persona para cumplir expectativas. En todos estos momentos siento que estoy encadenada dentro de una cueva, como si me estuviera obligando a creer que esa es la única realidad posible, aunque en el fondo yo sepa que no lo es. Salir de esa cueva requiere valentía, porque cuando alguien sale por primera vez a la luz del sol, según el mito de Platón, la luz le duele en los ojos. Durante unos minutos esa persona no puede ver nada. Y eso yo creo que también pasa en la vida real. Pasa cuando empezamos a cuestionar nuestra vida, cuando empezamos a cambiar, cuando empezamos a romper nuestras propias cadenas. Todo eso al principio se siente demasiado incómodo, diría yo. Pero solo las personas que son capaces de incomodarse voluntariamente
son las que terminan creando una realidad diferente. Por eso te decía antes que incluso tocar fondo puede tener algo positivo, porque si eres capaz de preguntarte por qué estás ahí, de entender qué decisiones te llevaron hasta ese punto, sin culparte, pero sí haciéndote responsable, es casi inevitable que empieces a quitarte las cadenas. Y algo importante, esto probablemente no te va a pasar una sola vez en la vida. Es posible que tengas que salir de muchas cuevas distintas, pero cada vez será un poco más fácil porque cada vez te conoces más, porque cada vez entiendes mejor hacia dónde quieres ir. Así que, ¿cómo seguir estando vacío? Creo que la respuesta es distinta para cada persona, porque hay momentos en los que el vacío aparece justo cuando ya sabemos qué nos hace felices, pero el camino para llegar ahí es incómodo, da miedo y nos exige mucho más de lo que pensábamos. Si ese es tu caso, ojalá no sueltes ese camino, aunque te incomode, aunque a veces parezca demasiado difícil. Pero también hay otros momentos en los que el vacío aparece porque ni siquiera sabemos qué hay fuera de la cueva. Y quizás esos momentos son los perfectos para invitarnos no a tener todas las respuestas, sino simplemente atrevernos a mirar más allá, a cuestionar esa realidad que durante tanto tiempo dimos por sentada, porque a veces el vacío no aparece para destruirnos, sino para obligarnos a hacernos preguntas muy importantes, como por ejemplo, ¿esta vida que estoy viviendo realmente se parece a la vida que quiero vivir? O al menos, ¿estoy haciendo lo necesario para tenerla? Gracias por escucharme hoy y nos vemos en el próximo episodio de Mientras me construyo.